En la madrugada del 12 de febrero de 1945, mientras las bombas aliadas iluminaban el cielo gris de Berlín como relámpagos artificiales que anunciaban el apocalipsis, Anton Müller supervisaba la cocina subterránea del campo Stalag 9B, con la precisión metodológica de quien sabe que el final está cerca, pero se niega a admitirlo. El hombre de 53 años de edad, antiguo chef ejecutivo del prestigioso Hotel Adlon, donde alguna vez había preparado banquetes para embajadores y generales, ahora observaba con ojos hundidos en órbitas oscurecidas por el insomnio crónico cómo los prisioneros estadounidenses formaban una fila silenciosa, sosteniendo sus platos metálicos apoyados con manos temblorosas por el frío polar y la desnutrición avanzada. Entre ellos, el teniente Miguel Hernández, un piloto de 24 años originario de Veracruz, cuyo bombardero había sido derribado sobre los cielos ardientes de Dresde apenas un mes antes. Percibió un aroma inusual en la sopa que hizo que su estómago se contrajera con una repulsión tan instintiva como inexplicable. Lo que los hambrientos prisioneros no sabían mientras engullían ávidamente aquella sopa inusualmente espesa era que participaban en el ritual de supervivencia más perturbador jamás documentado en tiempos de guerra. Consumir sin saberlo a sus propios compañeros desaparecidos, convertidos en sustento anónimo por las manos expertas de un chef que había transformado el asesinato en una forma perversa de salvación. Esta es la historia meticulosamente documentada de cómo el hambre terminal transformó a hombres civilizados en depredadores silenciosos, cómo la desesperación convirtió principios morales en lujos prescindibles y cómo un cocinero alemán, al borde del abismo psicológico, transformó la necesidad más básica en arte culinario macabro, bajo las ruinas humeantes del Tercer Reich. Suscríbase ahora para descubrir cómo un diario oculto durante 70 años en el fondo de un baúl familiar, finalmente, reveló la verdad espeluznante sobre lo que los historiadores posteriormente denominarían las cenas de Berlín. Posiblemente, el caso más perturbador de supervivencia extrema de la Segunda Guerra Mundial. Anton Müller no había nacido para convertirse en monstruo. Como hijo único de un respetado panadero de Múnich, había crecido entre el aroma del pan recién horneado y las historias que su padre le contaba sobre la gastronomía alemana, sus tradiciones y dignidad. En 1909, a los 17 años, comenzó como aprendiz en la cocina del Hotel Continental, donde la disciplina militar del chef francés Etienne Bouvier moldeó su técnica y carácter. Cuando la Gran Guerra estalló en 1914, Anton, entonces subchef prometedor, se alistó inmediatamente sirviendo como cocinero para un general de brigada en el frente occidental. Allí, entre trincheras y bajo fuego de artillería, aprendió a improvisar con raciones escasas, a crear sabores donde no existían ingredientes, a sostener la moral de los oficiales con platos que, incluso en su modestia forzada, recordaban la civilización que estaban defendiendo. La derrota de Alemania lo devolvió a Múnich en 1919, a una nación hambrienta y humillada. Su padre había muerto durante la guerra y la panadería familiar había sido vendida para pagar deudas. Anton vagó por una Alemania devastada durante años, cocinando en tabernas rurales, en comedores para veteranos indigentes, incluso en un monasterio donde los monjes conservaban técnicas culinarias medievales. Fue en ese periodo cuando presenció lo que él llamaría después la verdadera naturaleza humana expuesta. Vio a un profesor universitario golpear a un niño por un trozo de pan, contempló el suicidio colectivo de una familia que prefirió la muerte al hambre, observó cómo comerciantes respetables vendían carne de origen sospechoso en mercados clandestinos. En 1925, su fortuna cambió. Un antiguo oficial para quien había cocinado durante la guerra lo recomendó al Hotel Adlon en Berlín, el establecimiento más prestigioso de Alemania. Anton ascendió rápidamente. Su técnica clásica, combinada con un instinto de supervivencia duramente adquirido, lo convirtió en favorito de la clientela adinerada. Para 1935 era chef ejecutivo, supervisando banquetes para la nueva élite nazi. Hermann Göring era cliente habitual y admiraba especialmente su interpretación del Sauerbraten, tan tierno que parecía deshacerse en la boca. Anton nunca se afilió al partido nazi, pero tampoco se opuso a sus políticas. Como le explicaría más tarde a Miguel Hernández, los cocineros servimos a quienes tienen hambre y pueden pagar. No preguntamos por sus políticas ni sus pecados. Ese es el privilegio y la maldición de nuestra profesión. Cuando la guerra comenzó en 1939, el Hotel Adlon se convirtió en centro no oficial para la élite militar alemana. Anton diseñaba menús cada vez más ingeniosos, a medida que el racionamiento se intensificaba. Era conocido por su habilidad para crear manjares con lo que otros consideraban desechos. Médula de huesos, órganos internos, piezas olvidadas que transformaba en delicias sofisticadas. En diciembre de 1943,
Mientras los bombardeos sobre Berlín se intensificaban, Anton fue reclutado por las SS para dirigir la cocina en un nuevo campo de prisioneros de guerra para oficiales aliados capturados. El Obersturmführer Dieter Kraus, un antiguo cliente del Adlon que ahora supervisaba varios campos en la región de Berlín, lo seleccionó personalmente. «Necesitamos a alguien que pueda hacer milagros con nada», le dijo Kraus. «La guerra no va bien, Herr Müller, pero incluso en la derrota, Alemania debe mantener ciertos estándares. La vida diaria en el Stalag Nukibe B transcurría en una rutina monótona, diseñada para quebrar lentamente el espíritu. El campo, construido originalmente para 600 prisioneros, ahora albergaba más de 2.000 hombres hacinados en barracones mal aislados, donde el frío berlinés se filtraba por cada rendija. Los prisioneros se despertaban a las 5 de la mañana, con el estridente sonido de una sirena industrial rescatada de una fábrica bombardeada. El recuento matutino se realizaba con los hombres formados en el patio central, muchas veces bajo nieve o lluvia helada, durante una hora o más, mientras los guardias verificaban meticulosamente que nadie hubiera escapado durante la noche. Los barracones estaban organizados por nacionalidad, con los estadounidenses y británicos ocupando el sector norte, considerado marginalmente mejor por estar más alejado de las letrinas que despedían un hedor permanente a excrementos mal procesados y químicos industriales, usados como desinfectantes. Cada barracón contenía literas triples, donde los hombres dormían apretados, compartiendo el escaso calor corporal como único recurso contra temperaturas que frecuentemente descendían bajo cero. El día se dividía en periodos de trabajo forzado, principalmente limpieza del campo, reparaciones básicas y ocasionalmente labores en granjas cercanas para los prisioneros no oficiales, alternados con largos periodos de inactividad forzada, donde el aburrimiento se convertía en una forma de tortura psicológica más efectiva que cualquier interrogatorio. Los oficiales como Miguel estaban exentos de trabajos físicos según la Convención de Ginebra, pero esto significaba enfrentar 16 horas diarias de monotonía absoluta, interrumpidas únicamente por las comidas. El aburrimiento mata más lentamente que las balas, pero mata igual, escribió Miguel en su diario durante sus primeros días en el campo. La frase resultaría proféticamente irónica considerando lo que vendría después. Las comidas, antes de la intervención de Anton, consistían en una rebanada de pan negro al amanecer, acompañado de un líquido marrón amargo que los alemanes llamaban café, pero que los prisioneros sospechaban era algún tipo de achicoria mezclada con bellotas molidas. Al mediodía, un cucharón de sopa de nabos y cáscaras de patata, ocasionalmente con trozos irreconocibles de vegetales flotando en agua grasienta. Por la noche, otra rebanada de pan, a veces acompañada por una fina capa de margarina sintética cuando los suministros lo permitían. Esta dieta proporcionaba aproximadamente 800 calorías diarias, menos de un tercio de lo que un hombre adulto necesita, especialmente en condiciones de frío extremo. Los prisioneros británicos ocasionalmente recibían paquetes de la Cruz Roja que suplementaban esta dieta miserable, pero los estadounidenses, especialmente los recién llegados como Miguel, raramente tenían esta suerte. La pérdida de peso era rápida y dramática. En sus primeras 3 semanas, Miguel perdió casi 10 kilogramos. Sus mejillas se hundieron y un constante dolor de hambre se convirtió en su compañero más íntimo. El hambre transformaba a los hombres. Miguel lo observó y lo documentó meticulosamente en su diario. Hombres que en sus vidas anteriores habían sido profesores, abogados, estudiantes universitarios, se reducían a sus instintos más básicos. Vio a un capitán de artillería robar pan del plato de un teniente enfermo. Presenció una pelea brutal por media ración de margarina que dejó a un hombre con la nariz rota. Documentó conversaciones interminables sobre comida, donde pilotos que alguna vez discutían estrategias de combate ahora describían en detalle obsesivo los restaurantes de sus ciudades natales, las comidas dominicales preparadas por sus madres, los sabores y texturas que temían no volver a experimentar. Lo más perturbador, escribió Miguel a finales de enero, no es el hambre física, sino cómo reduce todo pensamiento a lo inmediato. No puedo concentrarme en leer, en planear, incluso en rezar. Solo pienso en comida, sueño con comida. Me pregunto si alguna vez volveré a ser capaz de pensar en algo más. La mente de Miguel, entrenada por años de disciplina académica y militar, luchaba contra esta reducción. Su diario se convirtió en su ancla a la cordura. Cada noche, no importaba cuán exhausto o hambriento estuviera, escribía al menos una página. Registraba no solo eventos, había pocos dignos de mención, sino observaciones sobre la psicología del cautiverio, reflexiones filosóficas sobre la naturaleza humana bajo presión extrema, incluso poemas ocasionales que enviaba mentalmente a su madre, quien le había enseñado a amar a Octavio Paz y Sor Juana Inés de la Cruz. El hambre es un perro que primero te sigue, luego te persigue, finalmente te devora desde dentro,
escribió en uno de estos poemas improvisados, y cuando te ha consumido por completo, cuando no queda nada de ti excepto huesos y memoria, continúa hambriento, insaciable, eterno. No sabía entonces cuán proféticamente terrible resultaría esta metáfora en las semanas siguientes. La decisión que cambiaría irrevocablemente el Stalag 9B se gestó en la oficina del Obersturmführer Dieter Kraus durante una noche particularmente fría de finales de enero. Kraus no era un fanático ideológico como muchos oficiales de las SS, era un burócrata eficiente con un pragmatismo frío que lo había llevado a ascender en la jerarquía nazi. Hijo de un banquero de Hamburgo, había estudiado administración pública antes de la guerra y veía su papel como el de un gestor de recursos, humanos o materiales, sin distinción emocional. La oficina de Kraus, ubicada en un pequeño edificio administrativo separado de los barracones principales, era sorprendentemente lujosa considerando la austeridad general del campo. Una alfombra persa requisada de la casa de una familia judía deportada cubría el suelo. Un escritorio de caoba dominaba el centro, y las paredes estaban decoradas con mapas detallados del avance soviético, cada día más cercano a Berlín. Un pequeño bar contenía botellas de licores franceses y cigarrillos turcos, pequeños lujos que Kraus consideraba necesarios para mantener su eficiencia mental. Aquella noche, mientras la nieve golpeaba contra las ventanas protegidas por persianas de oscurecimiento, Kraus revisaba informes logísticos con expresión cada vez más sombría. El último comunicado del alto mando era inequívoco. No habría más suministros alimenticios para prisioneros de guerra. Todos los recursos disponibles debían dirigirse al esfuerzo militar desesperado para contener el avance soviético y angloamericano. Los campos de prisioneros debían autogestionar su subsistencia. Kraus calculó mentalmente. 2.237 prisioneros. Provisiones actuales para quizás una semana más a raciones mínimas. El campo no tenía tierras cultivables. Estaba construido sobre terreno industrial en las afueras de Berlín, y las granjas cercanas apenas producían suficiente para la población civil. La caza era inexistente. Los bosques habían sido despojados de vida silvestre hacía meses por civiles hambrientos. Convocó a Anton Müller pasada la medianoche. El chef llegó puntualmente, a pesar de la hora y la tormenta. Su uniforme de cocina, aunque remendado en varios lugares, estaba impecablemente limpio. Su postura era recta, militar, un vestigio de su servicio en la Gran Guerra. Solo sus ojos, hundidos y rodeados de arrugas prematuras, revelaban el agotamiento de años, supervisando cocinas con suministros cada vez más escasos. Herr Müller, comenzó Kraus, sirviendo 2 vasos de coñac y ofreciendo uno al cocinero. Tenemos un problema que requiere soluciones creativas. Anton tomó el vaso, pero no bebió inmediatamente. Años de experiencia con oficiales le habían enseñado a esperar instrucciones completas antes de responder. Kraus desplegó los informes logísticos sobre el escritorio. El Reich ya no puede alimentar a los prisioneros. Los suministros se han terminado y no habrá más. El alto mando espera que manejemos la situación localmente. ¿Cuánto tiempo tenemos, Herr Obersturmführer?, preguntó Anton, su voz carente de inflexión emocional. Con lo que queda en los almacenes, 7 días a raciones actuales, tal vez 10 si las reducimos aún más. No pueden reducirse más sin causar muertes masivas por inanición, observó Anton clínicamente. Ya estamos viendo casos de edema por hambre y escorbuto. Precisamente, asintió Kraus, y aunque en otras circunstancias la muerte de prisioneros enemigos no sería preocupante, la situación actual es complicada. Se levantó y caminó hacia el mapa. Los soviéticos están a menos de 100 kilómetros. Los americanos avanzan desde el oeste. Berlín podría caer en semanas o meses. Anton entendió inmediatamente la implicación. Los prisioneros son ahora moneda de cambio, potenciales testimonios de buen trato cuando llegue la rendición. Exactamente. Kraus bebió su coñac de un trago. Necesito que estos hombres estén vivos cuando lleguen sus compatriotas. No necesito que estén cómodos o saludables, solo vivos y capaces de testificar que no fueron deliberadamente exterminados. Un silencio espeso cayó entre ambos hombres. Anton finalmente bebió su coñac, saboreándolo brevemente antes de tragarlo. ¿Qué propone exactamente Herr Obersturmführer? Kraus se encogió de hombros con calculada indiferencia. No propongo nada específico, Herr Müller. Solo le informo de los parámetros del problema. 2.000 hombres que deben mantenerse vivos sin suministros externos. Usted es el experto en nutrición. Encuentre una solución. Anton mantuvo su rostro inexpresivo, pero su mente ya procesaba posibilidades, cada una más oscura que la anterior. ¿Tengo autorización para medidas no convencionales? La pregunta quedó deliberadamente vaga, permitiendo a Kraus la comodidad de no especificar instrucciones explícitas que posteriormente pudieran incriminarlo.
El oficial de las SS sonrió ligeramente. Tiene autorización para cualquier medida que resulte en prisioneros vivos cuando lleguen los aliados. Los detalles no me interesan, ni necesito conocerlos. Asignaré 2 asistentes de su elección que responderán exclusivamente a usted. El personal restante de la cocina será reasignado a otros deberes. Anton asintió lentamente. Entiendo. Excelente. Kraus volvió a sentarse tras su escritorio. Hay un aspecto más. En el improbable caso de que nuestras fuerzas consigan revertir la situación y el Reich prevalezca, su creatividad será recordada y recompensada adecuadamente. No lo hago por recompensas, Herr Obersturmführer. No, lo hace para sobrevivir, como todos nosotros. Kraus lo miró directamente. Pero entienda algo, Herr Müller. Si un número significativo de prisioneros muere de hambre, usted será responsable del fracaso. Y en tiempos desesperados, las consecuencias del fracaso son terminales. La amenaza velada quedó suspendida en el aire como el humo del cigarrillo que Kraus encendió a continuación. Anton comprendió perfectamente. Resolver el problema o enfrentar un pelotón de fusilamiento. En la Alemania de 1945, esa era la definición de libertad creativa. Comenzaré inmediatamente, dijo Anton, colocando su vaso vacío sobre el escritorio y poniéndose firme. Infórmeme solo si surge algo que deba saber, respondió Kraus, haciendo un gesto de despedida. De lo contrario, prefiero mantener cierta distancia operativa. Anton salió de la oficina a la noche helada, la nieve crujiendo bajo sus botas gastadas. Se detuvo un momento, mirando hacia los barracones donde 2000 hombres dormían inquietos, atormentados por el hambre incluso en sueños. Luego dirigió su mirada hacia el pequeño edificio separado que servía como morgue del campo, donde actualmente descansaban los cuerpos de 11 prisioneros muertos en la última semana por diversas enfermedades agravadas por la desnutrición. La idea que había empezado a formarse en la oficina de Kraus ahora cristalizaba completamente en su mente. Clara, horrible, y desde su perspectiva desesperada, perfectamente lógica. La cocina del Stalag 9B había sido adaptada de lo que originalmente fue la cantina de una fábrica de municiones. Ubicada en un edificio semisótano con paredes de hormigón grueso, tenía la ventaja de mantenerse relativamente cálida incluso en los días más fríos, gracias a las grandes cocinas industriales alimentadas con carbón. Para Anton era un espacio familiar, equipos a escala industrial similares a los que había manejado en el Hotel Adlon, aunque considerablemente más antiguos y desgastados por años de uso intensivo. La despensa principal, un espacio cavernoso donde alguna vez se almacenaron provisiones para cientos de trabajadores de la fábrica, ahora contenía hileras de estantes mayormente vacíos. Los últimos sacos de harina de calidad inferior, mayoritariamente mezclada con serrín para aumentar su volumen, apenas cubrían una esquina. Algunos barriles de nabos arrugados y patatas germinadas constituían el único suministro vegetal restante. Las especias se reducían a unos puñados de sal industrial y algunos frascos de hierbas secas que Anton había traído de su colección personal cuando asumió el puesto. El personal regular de la cocina consistía en 12 prisioneros supervisados por 3 guardias alemanes y el propio Anton. Los prisioneros realizaban las tareas más básicas: pelar los escasos vegetales, transportar agua desde la bomba exterior, mantener los fuegos encendidos, limpiar ollas y calderos. No se les permitía manejar cuchillos ni acercarse a los almacenes sin supervisión directa. Los guardias se aseguraban de que no robaran alimentos, aunque tal crimen se había vuelto casi imposible dada la escasez absoluta. Tras su reunión con Kraus, Anton seleccionó cuidadosamente a sus 2 asistentes para la nueva operación especial. El primero fue Carl Schmidt, un carnicero de Düsseldorf que había sido reclutado para la Wehrmacht a pesar de tener 45 años y una cojera significativa. Transferido al servicio de campos de prisioneros por su incapacidad para el combate, Schmidt tenía la ventaja de conocer perfectamente la anatomía animal y las técnicas de procesamiento de carne. No hizo preguntas cuando Anton lo convocó. Años de régimen nazi habían enseñado a hombres como él que la curiosidad era peligrosa. El segundo asistente, Heinrich Weiss, apenas tenía 22 años, pero su juventud ocultaba una naturaleza brutalmente pragmática. Hijo de un médico de Leipzig, había estudiado medicina durante un año antes de ser reclutado. Su breve experiencia en disecciones anatómicas, combinada con una completa ausencia de escrúpulos morales, lo convertía en el complemento perfecto para Schmidt. Weiss tampoco cuestionó sus nuevas asignaciones, aunque a diferencia del silencio resignado de Schmidt, el joven mostraba un entusiasmo perturbador ante tareas especiales. La noche del 31 de enero,
después de que los prisioneros hubieran sido encerrados en sus barracones y la mayoría de los guardias se hubieran retirado a sus cuarteles. Anton condujo a Schmidt y Weiss a la pequeña edificación separada que servía como morgue del campo. Los tres hombres usaban abrigos pesados contra el frío penetrante y cada uno portaba una linterna con pantallas modificadas para emitir solo un haz estrecho de luz, minimizando la posibilidad de ser observados. La morgue era poco más que un cobertizo reforzado con paredes de ladrillo y un suelo de cemento. Sin electricidad ni calefacción, la temperatura interior era apenas superior a la exterior, suficiente para ralentizar la descomposición sin necesidad de refrigeración artificial. En 11 mesas improvisadas con tablones y caballetes yacían los cuerpos cubiertos con sábanas gastadas. Registros meticulosos, típicamente alemanes incluso en la derrota inminente, identificaban cada cuerpo con etiquetas que incluían nombre, nacionalidad, rango, paramilitares, causa de muerte y fecha. Anton encendió una lámpara de queroseno colgada de una viga central, iluminando la escena macabra con una luz amarillenta que proyectaba sombras grotescas sobre las paredes desconchadas. Cerró la puerta y se dirigió a sus asistentes en voz baja pero firme. A partir de esta noche, trabajaremos bajo instrucciones especiales del Obersturmführer Kraus. Comenzó, su tono profesional como si estuviera explicando una receta compleja. La situación alimentaria es crítica. No hay más suministros previstos. Tenemos dos opciones: dejar que 2000 hombres mueran lentamente de inanición o... Hizo una pausa, observando las reacciones de Schmidt y Weiss. Implementar una solución alternativa. Schmidt, el viejo carnicero, comprendió inmediatamente. Su rostro permaneció imperturbable, pero un ligero temblor en sus manos revelaba que entendía perfectamente lo que Anton estaba sugiriendo. Weiss, con la imprudencia de la juventud, sonrió ligeramente, como si le hubieran propuesto un experimento interesante. Estos hombres, Anton señaló los cuerpos cubiertos, ya no necesitan sus proteínas y nutrientes. 2000 hombres vivos, sí. Canibalismo, dijo Weiss, sin inflexión emocional, simplemente identificando el concepto como lo haría en un examen médico. Supervivencia, corrigió Anton. La historia está llena de ejemplos. Expediciones árticas, naufragios, asedios. Cuando la alternativa es la muerte colectiva, la humanidad ha recurrido a esto una y otra vez. Los prisioneros sabrán... comenzó a preguntar Schmidt. No, interrumpió Anton bruscamente. Nunca lo sabrán. Todo será procesado de forma que resulte irreconocible. Será añadido a las sopas, mezclado con los pocos vegetales que quedan. Tengo suficiente experiencia culinaria para enmascarar sabores y texturas. Schmidt asintió lentamente. He procesado miles de animales en mi carrera, dijo finalmente. Técnicamente, el procedimiento es el mismo. Weiss parecía cada vez más fascinado. ¿Qué partes utilizaremos? Desde una perspectiva nutricional, el hígado, el corazón y otros órganos contienen más vitaminas que el tejido muscular. Trabajaremos con todo lo utilizable, respondió Anton. Nada puede desperdiciarse. Los huesos serán hervidos para caldo, la médula extraída. Incluso la grasa corporal tiene usos. Los tres hombres quedaron en silencio por un momento, contemplando la magnitud de lo que estaban a punto de comenzar. Finalmente, Anton se quitó el abrigo, lo colgó cuidadosamente en un gancho de la pared y comenzó a remangarse la camisa. Schmidt, prepara los cuchillos. Weiss, necesitaremos recipientes herméticos para el transporte discreto a la cocina. Trabajaremos con los tres cuerpos que llevan más tiempo aquí, comenzando por el del extremo. Se acercó a la primera mesa y retiró la sábana, revelando el cadáver demacrado de un soldado británico con una etiqueta que lo identificaba como Sargento William Foster, neumonía, 2801, 1945. El cuerpo mostraba los signos clásicos de desnutrición prolongada: costillas prominentes, extremidades esqueléticas, piel estirada sobre huesos que parecían a punto de rasgarla. No hay mucho que aprovechar, observó Anton clínicamente, pero será suficiente para empezar. Mañana comenzaremos con las extracciones selectivas. ¿Extracciones selectivas?, preguntó Schmidt, preparando un juego de cuchillos de cocina que había traído en un estuche de cuero enrollado. Prisioneros específicamente seleccionados, aclaró Anton. Los más saludables. Les diremos que son transferidos a campos de trabajo. Nadie hará preguntas. Weiss sonrió abiertamente ahora. Ingenioso. Sacrificar a algunos para alimentar a la mayoría. No utilizaremos esa palabra, dijo Anton con severidad. Esto es supervivencia en tiempos de guerra. Nada más, nada menos. Con movimientos precisos que revelaban años de práctica culinaria, Anton tomó un cuchillo de chef de hoja ancha y comenzó el proceso. Sus asistentes observaban atentamente, aprendiendo la técnica que repetirían en las semanas siguientes.
Ninguno de los tres hombres habló durante las 4 horas que pasaron procesando los primeros cuerpos. Trabajaron con la eficiencia mecánica de profesionales, desconectando sus mentes de la naturaleza de su labor. Para Anton, mentalmente, no era diferente de despiezar un cerdo o deshuesar un pollo, solo un ejercicio técnico que requería precisión y conocimiento anatómico. Al amanecer, cuando terminaron y limpiaron meticulosamente todo rastro de su actividad, Anton miró los contenedores herméticos ahora llenos, con lo que en su mente ya catalogaba simplemente como proteína. «Comenzaremos mañana con una sopa espesa», dijo mientras se lavaba las manos en un balde de agua helada. «Añadiremos cebolla deshidratada y las últimas patatas para disimular sabores. Usaremos las especias con moderación. Deben durar. La primera comida será crítica. Si alguien sospecha, todo el plan fracasa». Schmidt y Weiss asintieron, cómplices ahora en un secreto que transformaría irrevocablemente el Stalag 9B y las vidas de todos sus ocupantes. Lo que ninguno de los tres sabía, mientras transportaban discretamente los contenedores a la cocina en la primera luz grisácea del amanecer, era que su solución no era tan original como creían. En otros campos desesperados a lo largo de Europa, similares decisiones se habían tomado en silencio, aunque nunca documentadas oficialmente ni reconocidas posteriormente. La historia registraría los horrores más evidentes de la guerra, campos de exterminio, bombardeos masivos, ejecuciones en masa, pero algunos horrores quedarían enterrados, demasiado perturbadores incluso para los archivos históricos más completos. El teniente Miguel Armando Hernández Olivares había crecido entre el olor del mar y el aceite de los motores. Su padre, Guillermo Hernández, pescador respetado en el puerto de Veracruz, había inculcado en su único hijo varón la disciplina del trabajo físico y la precisión técnica. Su madre, Constanza Olivares, maestra de literatura en la escuela local, había alimentado su imaginación con libros y le había enseñado a documentar meticulosamente sus experiencias en un diario. Un hombre que no escribe su vida, le decía, está condenado a olvidarla, y lo olvidado no existe. A los 16 años, fascinado por los aviones que ocasionalmente sobrevolaban el puerto, Miguel convenció a sus padres para emigrar a San Antonio, Texas, donde un tío materno había establecido un taller mecánico. Allí, el joven Miguel dividía su tiempo entre la escuela, donde aprendía inglés con determinación feroz, el taller de su tío, donde descubrió su don natural para la mecánica, y el pequeño aeropuerto regional donde pasaba horas observando el despegue y aterrizaje de aviones. Cuando Pearl Harbor conmocionó a los Estados Unidos, el 7 de diciembre de 1941, Miguel tenía 20 años y una obsesión: volar. Se alistó al día siguiente, uno de los primeros hispanos en presentarse voluntariamente en la oficina de reclutamiento de San Antonio. Su dominio de 2 idiomas, sus conocimientos de mecánica y su inteligencia natural llamaron la atención de un oficial de reclutamiento que lo recomendó para entrenamiento como piloto. Los siguientes 2 años fueron de entrenamiento brutal y discriminación sutil. Miguel era uno de los pocos pilotos de origen mexicano, y aunque oficialmente la Fuerza Aérea del Ejército de los Estados Unidos no discriminaba, las miradas de duda y los comentarios velados eran constantes. Sin embargo, su habilidad excepcional para maniobrar bombarderos pesados en condiciones extremas silenció gradualmente las dudas. Para octubre de 1943, el teniente Hernández pilotaba un B-17 Flying Fortress, dirigiendo misiones de bombardeo sobre la Europa ocupada. Su tripulación, inicialmente recelosa de servir bajo un comandante mexicano, como le llamaban a pesar de su ciudadanía estadounidense, pronto desarrolló un respeto inquebrantable por su calma, bajo fuego enemigo, y su habilidad para traerlos de vuelta con daños mínimos. Le apodaron El Gato por sus reflejos, y porque, como bromeaban, parecía tener 9 vidas. Había sobrevivido a 18 misiones cuando muchos pilotos no pasaban de 5. La misión número 19, un bombardeo sobre las instalaciones ferroviarias de Dresde en enero de 1945, debía ser rutinaria. Los informes de inteligencia indicaban defensas aéreas limitadas, dado que la Luftwaffe estaba prácticamente desmantelada. Sin embargo, un escuadrón inesperado de cazas Mi-262, los nuevos aviones a reacción que representaban la última esperanza tecnológica del Reich, interceptó la formación. El B-17 de Miguel recibió impactos directos en el motor izquierdo. Con el avión envuelto en llamas, ordenó a su tripulación saltar. Él fue el último en abandonar la aeronave, segundos antes de que estallara en una bola de fuego sobre los bosques nevados a 40 kilómetros de Dresde. 3 días vagó por territorios hostiles, con una pierna lesionada en la caída y temperaturas bajo cero. Fue capturado por una patrulla alemana cuando intentaba robar comida de una granja abandonada. A diferencia de muchos prisioneros que pasaban por brutales interrogatorios, Miguel fue trasladado directamente a Berlín.
Un oficial de inteligencia de la Luftwaffe, interesado en la creciente participación de minorías étnicas en las fuerzas estadounidenses, quería entrevistarlo personalmente. Un mexicano pilotando un bombardero americano, comentó el oficial durante el único interrogatorio formal que Miguel experimentó. La desesperación de los yanquis debe ser extrema si ponen sus preciosas máquinas en manos de latinos. Miguel no respondió a la provocación, limitándose a proporcionar la información básica requerida por la Convención de Ginebra. Nombre, rango, número de servicio. Esta dignidad silenciosa impresionó al oficial alemán, quien finalmente anotó en su expediente: sujeto no susceptible a manipulación psicológica por vía de prejuicios étnicos, recomendar traslado a instalación estándar para oficiales. Así fue como, a mediados de enero de 1945, Miguel Hernández llegó al Stalag 9B, un campo que originalmente había albergado prisioneros soviéticos, pero que ahora se utilizaba principalmente para aviadores aliados capturados. Lo que Miguel no sabía era que llegaba en el peor momento posible, cuando el racionamiento alcanzaba niveles críticos y cuando un chef con un pasado distinguido estaba a punto de tomar las decisiones más atroces de su carrera. Aquel primer día de la nueva receta de Anton, Miguel estaba en la fila con los demás prisioneros, sosteniendo su plato metálico abollado. Había perdido 13 kilogramos desde su captura, y sus ojos, alguna vez vivaces y alertas, ahora estaban hundidos en órbitas oscurecidas por el hambre crónica. Sin embargo, conservaba un cuaderno donde anotaba meticulosamente sus observaciones, un hábito que había mantenido desde que su madre le regalara su primer diario a los 10 años. Cuando recibió su porción de la inusualmente espesa sopa marrón, notó algo diferente. El aroma era más rico, más sustancioso que el aguado caldo de nabos que habían estado recibiendo durante semanas. Vio trozos de lo que parecía carne flotando entre los escasos vegetales. Parece que los alemanes encontraron algunas vacas, comentó irónicamente Frank Doyle, un artillero de Boston que compartía el barracón con Miguel. Miguel asintió, pero algo en su interior, quizás el instinto de un hijo de pescador acostumbrado a identificar la frescura de la carne, le provocó una momentánea vacilación. Sin embargo, el hambre superó cualquier recelo. Comió cada gota de la sopa. Incluso inclinó el plato para asegurarse de no desperdiciar nada. Esa noche, mientras los prisioneros dormían con estómagos relativamente satisfechos por primera vez en semanas, Miguel escribió en su cuaderno: 12 de febrero, 1945. Comida mejoró inexplicablemente. Carne en la sopa. Nadie pregunta de dónde vino. Nadie quiere saber. Durante las siguientes semanas, el patrón continuó. 3 veces por semana aparecía la sopa espesa con trozos de carne. Los prisioneros recuperaban lentamente algo de fuerza. Las muertes por inanición disminuyeron. Y nadie, ni siquiera los oficiales médicos entre los prisioneros, cuestionaba abiertamente el súbito cambio en su dieta. Anton perfeccionó su sistema. Los cuerpos se procesaban por la noche, cuando la mayoría de los guardias regulares dormían, con solo sus asistentes de confianza presentes. Las partes reconocibles nunca se utilizaban. Todo se cortaba en trozos pequeños, irreconocibles, o se molía para hacer una especie de pasta que se añadía al caldo para espesarlo. Pero el campo seguía siendo un lugar de muerte. La neumonía, el tifus y la disentería continuaban cobrándose vidas, proporcionando un suministro constante de materia prima para la cocina de Anton. Y algo más comenzó a ocurrir. Algunos prisioneros empezaron a desaparecer. Al principio fueron solo rumores. Un hombre que no aparecía en el recuento matutino se registraba como transferido o escapado. Las listas oficiales se modificaban y nadie tenía la energía o los recursos para investigar. Pero Miguel, con su meticulosa documentación, empezó a notar patrones. 23 de febrero. Jenkins no apareció esta mañana. Guardias dicen que fue transferido durante la noche. Nadie vio nada. Es el cuarto esta semana. Los desaparecidos tenían algo en común. Estaban entre los más saludables del campo. Hombres que, por suerte o constitución, habían resistido mejor el hambre y las enfermedades. Hombres con más carne en sus huesos. Miguel compartió sus sospechas con Frank una noche, hablando en susurros bajo las delgadas mantas. ¿Has notado que solo desaparecen los que están en mejor forma? Frank lo miró como si hubiera sugerido que la tierra era plana. ¿Y qué? Probablemente los envían a trabajar en fábricas. Necesitan hombres fuertes, pero nadie los ve salir, y siempre es por la noche. Mira, Hernández, Frank suspiró. Hay muchas cosas jodidas en este lugar sin que inventes conspiraciones. Come tu sopa y mantén la cabeza baja. Miguel calló, pero sus sospechas crecían. Comenzó a prestar más atención a la cocina durante las comidas, observando a Anton y sus asistentes. Notó cómo el chef alemán nunca probaba la sopa que servía a los prisioneros, cómo los guardias tenían su propia olla separada.
Una noche, fingiendo un ataque de disentería, Miguel convenció al guardia nocturno de que le permitiera ir a las letrinas. En lugar de eso, se escabulló hacia el edificio de la cocina. Las ventanas estaban oscurecidas, pero un débil resplandor escapaba por debajo de la puerta trasera. Con el sigilo que había aprendido en su entrenamiento militar, Miguel se acercó a una ventana lateral y raspó un pequeño círculo en la pintura negra que la cubría. Lo que vio a través de ese improvisado agujero confirmaría sus peores sospechas y lo perseguiría durante el resto de su vida. En la cocina, iluminados por lámparas de queroseno, Anton y sus dos asistentes trabajaban sobre una mesa de acero. Sobre ella yacía el cuerpo desnudo de un hombre que Miguel reconoció con horror: Thomas Wellington, un ingeniero de vuelo británico que había desaparecido esa misma tarde. Wellington había estado entre los más robustos de los prisioneros, gracias a los paquetes de la Cruz Roja que recibía ocasionalmente. Con movimientos precisos y mecánicos, Anton estaba separando partes del cuerpo, mientras uno de sus asistentes operaba una máquina de moler carne manual. El otro clasificaba metódicamente los trozos en diferentes contenedores. Miguel se alejó de la ventana, cubriéndose la boca para no vomitar o gritar. Se tambaleó de regreso a los barracones, su mente luchando por procesar lo que había presenciado. Esa noche no durmió. No podía borrar la imagen de Wellington siendo procesado como un animal en un matadero. A la mañana siguiente, cuando los prisioneros formaron fila para el desayuno, un aguado sustituto de café y una rebanada de pan negro, Miguel miró la comida con nuevo horror. ¿Cuántos de sus compañeros habían consumido ya? ¿Cuántos habían sido consumidos? Frank notó su palidez. «Te ves como el infierno, Hernández. ¿La disentería otra vez?» Miguel negó con la cabeza. No podía hablar. ¿Cómo explicar lo inexplicable? ¿Quién le creería? Y más importante aún, ¿qué podrían hacer al respecto? Durante los días siguientes, Miguel observó cómo sus compañeros comían la sopa espesa sin cuestionarla. Él mismo fingía comer, vertiendo discretamente su porción en un bote oxidado cuando nadie miraba, luego vaciándolo en las letrinas. Perdió peso rápidamente, pero prefería morir de hambre a participar en lo que ahora sabía era canibalismo forzado. El dilema moral le atormentaba. ¿Debía decirles a los demás? ¿Condenarlos a morir de hambre al revelarles la verdad? ¿O dejarles en la bendita ignorancia, permitiéndoles sobrevivir aunque fuera a través de un acto tan aberrante? Finalmente, decidió compartir su descubrimiento con una sola persona: el capellán del campo, el padre William O'Malley. Si alguien podía ayudarle a navegar este infierno moral, sería un hombre de Dios. O'Malley escuchó su historia en silencio, su rostro envejecido por el cautiverio volviéndose gradualmente más gris con cada palabra. Cuando Miguel terminó, el sacerdote permaneció callado durante tanto tiempo que el joven piloto pensó que quizás no le había creído. «¿Padre?», presionó finalmente. O'Malley levantó la mirada, sus ojos llenos de un dolor antiguo. «Te creo, hijo. Dios me perdone, pero ya lo sospechaba». Miguel se quedó sin aliento. «Lo sabía. ¿Cómo? He estado en 2 guerras, hijo. Vi cosas similares en la primera, cuando las trincheras se quedaron sin suministros durante semanas. El hambre cambia a los hombres». El sacerdote se frotó el rostro con manos temblorosas. «Algunos de los otros oficiales también lo sospechan, pero hemos decidido no decir nada». «¿Cómo pueden permitir esto?». La voz de Miguel se elevó y el sacerdote le hizo un gesto para que bajara el tono. «¿Qué alternativa tenemos? Si los hombres dejan de comer, morirán. Si nos rebelamos, los guardias nos masacrarán. Estamos atrapados en un infierno de nuestra propia creación». «Pero es canibalismo, padre. Es...» Miguel buscaba las palabras. «Un pecado mortal». «Sí». O'Malley asintió gravemente. «Pero también lo es el suicidio, y eso es lo que significaría rechazar el único alimento disponible. Algunos teólogos argumentarían que cuando la supervivencia está en juego, cuando no hay conocimiento ni intención de pecar». «Ahora yo lo sé», interrumpió Miguel. «Tengo conocimiento. ¿Qué hago con eso?». El sacerdote le miró directamente a los ojos. «Eso, hijo mío, es entre tú y tu conciencia. Yo no puedo darte esa respuesta». Esa noche, Miguel escribió la entrada más larga en su diario, detallando todo lo que había descubierto, incluyendo su conversación con O'Malley. Terminó con una reflexión. «Me pregunto si algún día alguien leerá estas páginas y entenderá las decisiones imposibles que enfrentamos aquí. Me pregunto si alguien podrá juzgarnos sin haber conocido este hambre, este frío, esta desesperación. Que Dios nos perdone por lo que nos hemos convertido. Que Dios perdone a Anton Müller por lo que ha hecho. Y que Dios me perdone por lo que haré mañana». Lo que Miguel había decidido hacer era confrontar a Anton directamente.
Una decisión que cualquier persona racional habría considerado suicida, pero el joven piloto ya no podía soportar el peso de su conocimiento sin actuar. La oportunidad llegó al día siguiente. Miguel se quedó rezagado después del almuerzo, fingiendo debilidad, lo cual no era difícil dado su estado de desnutrición autoimpuesto. Cuando los guardias escoltaron al último grupo de prisioneros de regreso a los barracones, Miguel se escondió entre las sombras del edificio de la cocina. Esperó hasta que los asistentes de Anton salieron, dejando al chef solo para preparar la cena. Entró silenciosamente por la puerta trasera. Anton estaba de espaldas, cortando los últimos nabos mustios en una tabla de madera. No se percató de la presencia de Miguel hasta que el piloto habló. «Sé lo que estás haciendo, Herr Müller». Anton se giró lentamente, el cuchillo aún en su mano. No mostró sorpresa, solo una leve curiosidad en su rostro demacrado. «Amerikanischer Pilot», dijo, reconociéndolo. «El mexicano». «Vi lo que hiciste con Wellington», continuó Miguel, manteniendo una distancia prudente. «Sé lo que pones en la sopa». Anton estudió al joven durante un largo momento. Luego, sorprendentemente, asintió. «Ya veo. ¿Y has venido a... qué? ¿Matarme? ¿Exponerme? ¿O simplemente a entender?» La calma del cocinero desconcertó a Miguel, que había esperado negaciones o agresión. «¿Por qué?», fue todo lo que pudo preguntar. Anton dejó el cuchillo y se secó las manos en su delantal manchado. «Siéntate», dijo, señalando un banco. «Si vamos a tener esta conversación, al menos hagámoslo civilizadamente». Contra todo instinto de autopreservación, Miguel se sentó. Anton tomó una botella medio vacía de schnapps de un estante y sirvió 2 pequeños vasos. Empujó uno hacia Miguel. «Órdenes», dijo simplemente Anton, tomando un sorbo de su vaso. «Mantener vivos a los prisioneros, sin suministros, sin opciones». «Siempre hay opciones», replicó Miguel dejando el vaso intacto. Anton esbozó una sonrisa sin humor. «¿Eso crees? Entonces eres joven e ingenuo. La guerra elimina las opciones, joven piloto. La guerra reduce todo a lo esencial, sobrevivir o morir. Lo que estás haciendo es monstruoso». «Sí», admitió Anton sin vacilación. «Pero efectivo. ¿Cuántos han muerto de hambre en las últimas semanas? Muchos menos que antes, ¿verdad? He salvado vidas. Tomando otras. Solo de los ya muertos al principio», aclaró Anton. «Los que sucumbieron naturalmente. Pero no eran suficientes para alimentar a 2000 hombres, así que sí, algunos fueron seleccionados. Los más fuertes, irónicamente. Los que tenían más que ofrecer a sus camaradas». Miguel sintió náuseas ante la lógica perversa. «¿Te escuchas a ti mismo? Estás justificando el asesinato y el canibalismo». Anton se encogió de hombros. «En 1920, después de la Gran Guerra, vi a madres alemanas prostituyéndose por pan para sus hijos. Vi a respetables profesores universitarios hurgando en la basura. Vi a veteranos condecorados ahorcándose porque no podían soportar el hambre un día más». Se inclinó hacia adelante. «El hambre verdadera, prolongada, desesperada, destruye todo lo que creemos sagrado. Todo. Yo simplemente reconozco esa realidad y actúo en consecuencia». «Voy a contárselo a todos», amenazó Miguel. «Sabrán lo que has hecho, lo que les has hecho comer». «¿Y luego qué?», preguntó Anton con calma inquietante. «¿Morirán de hambre por principios morales? ¿Los guardias me fusilarán y tú tomarás mi lugar en la cocina? ¿Cocinarás nabos imaginarios para alimentar a 2000 hombres? Piénsalo bien, joven piloto». El silencio cayó entre ellos, pesado e insoportable. Miguel sabía que Anton tenía razón en una cosa. Revelar la verdad no resolvería el problema fundamental. No había alimentos alternativos. No había escape de esta situación imposible. «La guerra terminará pronto», continuó Anton, casi gentilmente. «Los rusos están a menos de 50 kilómetros. Los americanos avanzan desde el oeste. Quizás solo semanas, tal vez días. La pregunta es, ¿cuántos de ustedes estarán vivos para ver la liberación?» Hizo una pausa. «Yo he hecho mi elección. He elegido mantener vivos a tantos como sea posible, sin importar el costo. ¿Cuál es tu elección, piloto?» Miguel no respondió. No tenía respuesta. En su lugar, se levantó lentamente. «Si me matas», dijo Anton tranquilamente, «nadie cocinará mañana, y pasado mañana tus amigos empezarán a morir de hambre otra vez». «No vine a matarte», respondió Miguel, su voz apenas audible. «Vine a entender, y ahora entiendo más de lo que quisiera». Se dio la vuelta para irse, pero Anton habló una vez más. «Teniente Hernández, tu diario. ¿Dónde lo guardas?» Miguel se congeló. «¿Cómo sabes de mi diario?» «Los guardias informan. Te ven escribiendo cada noche. Sería una lástima que lo confiscaran y destruyeran. Historia importante, después de todo. Alguien debería saber lo que ocurrió aquí».
El mensaje era claro, un pacto de silencio a cambio de permitirle mantener su registro de los horrores. Miguel asintió una vez, sin mirar atrás, y salió de la cocina. Los días siguientes fueron una pesadilla personal para Miguel. Seguía sin poder comer la sopa, pero ahora entendía completamente las ramificaciones de su conocimiento. Cada mañana observaba a sus compañeros prisioneros comiendo con entusiasmo lo que él sabía era carne humana. Veía cómo recuperaban fuerzas, cómo las muertes por desnutrición disminuían. Se preguntaba constantemente, ¿era mejor vivir como caníbal inconsciente o morir con principios intactos? No había respuesta correcta, solo diferentes niveles de horror. El padre O'Malley murió 4 días después de su conversación con Miguel. Neumonía, según el médico del campo. Miguel se preguntó si el conocimiento había sido demasiado para el anciano sacerdote. Se preguntó si O'Malley había elegido dejar de comer, como él. En su diario, Miguel escribió: «No hay decisiones correctas aquí, solo diferentes formas de sobrevivir con lo que nos hemos convertido. Me pregunto si alguno de nosotros podrá mirarse al espejo cuando esto termine. Me pregunto si merecemos sobrevivir». El 27 de abril de 1945, los primeros tanques soviéticos rompieron las defensas exteriores de Berlín. En el Stalag 9B, el caos reinaba. La mayoría de los guardias habían desertado. El Obersturmführer Kraus se había suicidado en su oficina con su pistola Luger. Los prisioneros, débiles pero vivos, esperaban la liberación inminente. Anton Müller seguía en su cocina. Cuando los últimos guardias huyeron, continuó preparando comida con lo poco que quedaba. Ya no había necesidad de su ingrediente especial. El fin de la guerra significaba que pronto llegarían suministros regulares. La última noche antes de la llegada de las tropas soviéticas, Miguel volvió a visitar la cocina. Encontró a Anton limpiando meticulosamente como si estuviera preparando el lugar para una inspección. «¿Por qué sigues aquí?», preguntó Miguel. «Los demás alemanes han huido». «Bah». Anton continuó limpiando mientras respondía: «¿A dónde iría? Berlín está en llamas. Los rusos ejecutan a cualquier alemán que encuentran, especialmente a los asociados con los campos. ¿Podrías intentar llegar a las líneas americanas y ser juzgado como criminal de guerra?» Anton sacudió la cabeza. «No, joven piloto, mi viaje termina aquí». Miguel notó una botella de schnapps en la mesa, junto a un pequeño frasco que no había visto antes. «¿Qué es eso?» «Cianuro», respondió Anton con sorprendente franqueza. «Cortesía del Obersturmführer Kraus. Todos los oficiales tenían su cápsula para el final. Él me dio una hace meses, por si acaso». Un silencio incómodo cayó entre ellos. Finalmente, Miguel habló. «¿Te arrepientes de lo que hiciste?» Anton dejó de limpiar y miró directamente a Miguel. «¿Me arrepiento de mantener vivos a 1.800 hombres que de otro modo habrían muerto? No. ¿Me arrepiento de los medios? Esa es una pregunta más compleja». Levantó la botella de schnapps y sirvió 2 vasos. «Un último brindis, teniente Hernández. Por sobrevivir. Es lo único que realmente importa al final». «Sí, que es...» Miguel tomó el vaso, pero no bebió. «Hay cosas peores que morir, Herr Müller». «Sí», concedió Anton. «Vivir con lo que hemos hecho para sobrevivir». Miguel dejó el vaso intacto y en su lugar sacó su diario. «He registrado todo. Cuando esta guerra termine, la gente sabrá lo que pasó aquí». «¿Lo harán?». Anton sonrió tristemente. «¿Crees que tus superiores permitirán que esta historia se conozca? ¿Que los valientes soldados americanos sobrevivieron comiendo a sus camaradas? No, joven piloto. Este horror será enterrado tan profundamente que nunca verá la luz del día. Algunas verdades son demasiado monstruosas para la historia oficial». Antes de que Miguel pudiera responder, sonaron explosiones en la distancia. Los rusos se acercaban. «Deberías irte», dijo Anton. «Estarán aquí antes del amanecer». Miguel asintió y se dirigió a la puerta. Se detuvo en el umbral. «Adiós, Herr Müller». «Una cosa más», llamó Anton. «Tu diario. Guárdalo bien, pero no lo compartas hasta que estés listo para las consecuencias. Algunas verdades destruyen a quien las pronuncia tanto como a quienes las escuchan». A la mañana siguiente, las tropas soviéticas liberaron el Stalag 9B. Encontraron el cuerpo de Anton Müller en su cocina, el frasco de cianuro vacío junto a él. Los prisioneros fueron evacuados en las semanas siguientes. Durante el procesamiento médico y los interrogatorios, nadie mencionó la sopa. Ni siquiera cuando los médicos se sorprendieron por el relativamente buen estado físico de muchos prisioneros comparado con otros campos liberados. Miguel Hernández fue repatriado a los Estados Unidos. Luego regresó a México en 1946, se estableció en Ciudad de México, donde estudió medicina y eventualmente se convirtió en psiquiatra, especializado en trauma de guerra.
Nunca habló públicamente de lo que había presenciado en el Stalag 9B. Su diario permaneció cerrado con llave en un cajón durante décadas. Se casó, tuvo 3 hijos, vivió una vida aparentemente normal, pero las pesadillas nunca cesaron. En ellas siempre estaba de pie en la cocina con Anton, observando el procesamiento metódico de cuerpos humanos, sabiendo que al día siguiente sus amigos consumirían la evidencia. En 1993, casi 50 años después de los eventos, el doctor Miguel Hernández, entonces de 72 años, finalmente decidió romper su silencio. Contactó a un historiador de la Universidad Nacional Autónoma de México, especializado en la Segunda Guerra Mundial. Le entregó su diario original, junto con una memoria grabada detallando todo lo que había presenciado. El historiador, el doctor Carlos Fuentes, sin relación con el famoso escritor, quedó horrorizado pero fascinado. Pasó 2 años verificando los hechos, buscando registros del campo, intentando localizar a otros sobrevivientes. Encontró suficiente evidencia circunstancial para corroborar partes de la historia de Miguel. Los registros mostraban un descenso inusual en las tasas de mortalidad durante los últimos 3 meses de operación del campo. Varios testigos recordaban la misteriosa mejora en la alimentación. Los archivos soviéticos contenían notas sobre condiciones sospechosas en las cocinas del campo. En 1995, Fuentes publicó un artículo académico titulado Canibalismo forzado en campos de prisioneros, el caso del Stalag 9B. Fue rechazado por 3 revistas antes de que una pequeña publicación alemana lo aceptara. La reacción fue inmediata y virulenta. Asociaciones de veteranos denunciaron el artículo como un insulto a la memoria de los prisioneros de guerra. Historiadores establecidos lo descartaron como sensacionalismo sin fundamento. El gobierno alemán emitió una declaración formal calificando las acusaciones de históricamente infundadas y moralmente ofensivas. Bajo la presión, la revista retiró el artículo y emitió una disculpa. El doctor Fuentes fue marginado en círculos académicos, acusado de fabricar controversia para ganar notoriedad. Miguel Hernández murió 6 meses después, de un ataque cardíaco. Su familia, avergonzada por la controversia, guardó el diario y las grabaciones. La historia podría haber terminado allí, enterrada por la conveniencia colectiva de olvidar los horrores más extremos de la guerra. Pero en 2015, la nieta de Miguel, Elena Hernández, profesora de ética en la Universidad de Guadalajara, redescubrió el diario mientras vaciaba la casa familiar. Lo leyó con horror creciente. Luego buscó las grabaciones y la investigación de Fuentes. A diferencia de sus padres, Elena creía que la historia de su abuelo debía conocerse, no como sensacionalismo, sino como un estudio profundamente necesario de los límites de la moralidad humana bajo condiciones extremas. Contactó a documentalistas, historiadores modernos, especialistas en trauma. Esta vez, con técnicas de verificación más avanzadas, el análisis forense del diario original confirmó su autenticidad. El análisis lingüístico de las grabaciones verificó que no había señales de confabulación o falsos recuerdos. En 2018, 73 años después de los eventos del Stalag 9B, el documental Las Cenas de Berlín se estrenó en el Festival de Cine de Berlín. Incluía entrevistas con los últimos sobrevivientes del campo, análisis de expertos y lecturas del diario de Miguel por su nieta Elena. La recepción fue muy diferente esta vez. En una era más dispuesta a enfrentar los aspectos más oscuros de la historia de Anton Müller y sus soluciones culinarias fue recibida no con negación, sino con sombrío reconocimiento de las profundidades a las que puede llegar la humanidad bajo presión extrema. El documental ganó premios y generó debates sobre ética en tiempos de guerra, sobre cómo juzgamos acciones en contextos donde todas las opciones son moralmente catastróficas. En una de las últimas grabaciones de Miguel, hecha pocos días antes de su muerte, reflexionaba: durante décadas me he preguntado, ¿qué habría hecho yo en el lugar de Anton Müller? Con 2000 vidas en mis manos y sin alimentos, ¿habría elegido dejarlos morir con dignidad? ¿O habría hecho lo impensable para mantenerlos vivos? No tengo respuesta. Y eso es lo que me aterroriza más que cualquier otra cosa. No saber de lo que yo mismo habría sido capaz. Hoy, el diario de Miguel Hernández se encuentra en el Museo Memorial del Holocausto en Washington, D.C., junto con otros testimonios de los extremos del sufrimiento humano durante la guerra. Anton Müller ha pasado a la historia como un estudio de caso en ética situacional, un hombre que cruzó todas las líneas morales concebibles en nombre de la supervivencia. ¿Fue un monstruo o un pragmático? ¿Un asesino o un salvador? La historia no ofrece veredictos claros, solo preguntas imposibles sobre qué significa ser humano cuando toda humanidad parece perdida. El Stalag 9B fue demolido en 1952. En su lugar ahora hay un pequeño memorial y un centro de documentación. Entre los artefactos exhibidos hay una cuchara de metal oxidada,
recuperada de las ruinas de la cocina. Una simple cuchara que alguna vez sirvió la sopa más horrible jamás creada. Un recordatorio silencioso de que a veces la supervivencia tiene un costo que no puede medirse. Para aquellos que conocen la historia, para los pocos sobrevivientes que sospecharon pero nunca hablaron, para las familias de los que fueron consumidos sin saberlo, el verdadero horror no fue el acto mismo del canibalismo, fue la realización de que, en las circunstancias correctas, cualquiera de nosotros podría haber tomado la cuchara y comido, agradecido por el sustento, sin hacer preguntas cuyas respuestas no queríamos conocer. Como Miguel escribió en la última página de su diario, el verdadero infierno no es lo que hacemos para sobrevivir, es lo que ese conocimiento hace con nosotros después, cuando ya hemos sobrevivido.